En China todo parece ser más grande. Ciudades, autopistas y por supuesto megaproyectos. Destaca un proyecto en particular, la presa más grande y poderosa del mundo. Con un embalse tan grande que incluso ralentiza la rotación de la Tierra. La escala de esta estructura no se parece a nada que el mundo haya visto antes. Es una estructura inspiradora pero peligrosa al mismo tiempo. Genera electricidad para millones de personas, pero también es criticada continuamente por el riesgo de derrumbe. ¿Pero qué hay detrás? ¿Está la presa realmente en peligro? En este vídeo exploraremos uno de los mayores megaproyectos de todo el mundo, la presa de las Tres Gargantas. Con 2,3 kilómetros en su punto más largo y más de 180 metros de altura, la presa de las Tres Gargantas en Hubei es enorme. Se asienta sobre el poderoso río Yangtze y contiene un gigantesco embalse de más de 600 kilómetros de diámetro. Una superficie mayor que toda la nación insular de Singapur. Pero la estructura en sí no es lo más impresionante. Con una capacidad total de 22,5 gigavatios, es también la mayor central eléctrica del mundo. La presa más potente de Estados Unidos, Grand Coulee, en comparación solo tiene una cuarta parte de la capacidad de las Tres Gargantas. Ni siquiera las centrales nucleares pueden competir con ella. Funcionando a su límite teórico, la instalación es capaz de suministrar energía a más de 4,5 millones de personas durante todo el año. Pero además de generar un suministro constante de energía limpia y renovable para millones de personas, hubo otra razón crucial para su construcción. Los pueblos y ciudades que rodean el río Yangtze son víctimas repetidas de fuertes inundaciones. Todos los años sufren inundaciones menores durante la temporada de lluvias, pero el mayor problema son las grandes inundaciones de larga duración difíciles de predecir. Se calcula que hace unos 90 años, las más mortíferas se cobraron entre 3,7 y 4 millones de vidas. Así que había que hacer algo. Por ello se desarrolló el concepto de una enorme presa que pudiera controlar el caudal del Yangtze. Hoy, con más de 400 millones de personas viviendo en la zona, esta estructura puede salvar muchas vidas. Las Tres Gargantas pueden evitar inundaciones catastróficas río abajo en ciudades como Wuhan y Shanghái. Todo gracias al almacenamiento de enormes cantidades de agua en el interior del embalse durante las lluvias y al control de la cantidad del agua que fluye hacia el exterior. Pero el sistema no es perfecto. En las fuertes lluvias de 2011 se vieron obligados a desembalsar agua para mantenerlos a niveles manejables. Esto provocó inundaciones, corrimientos de tierra y, por desgracia, la muerte de varios cientos de personas río abajo. En general, se calcula que la frecuencia de las grandes inundaciones puede reducirse de una vez cada década a una vez cada siglo. ¿Cómo se construyó? Construir a esta escala y a través de un enorme río no es tarea fácil y llevó 17 años. Para iniciar la construcción, los ingenieros tuvieron que superar dos retos. Tenían que bloquear el caudal del Yangtze aguas arriba y al mismo tiempo asegurarse de que siguiera pasando suficiente agua. El caudal continuo del río es vital para las ciudades situadas río abajo. Así que colocaron cerramientos de piedra río arriba, lo que permitió a los trabajadores colocar la primera parte de los cimientos en tierra firme. Para crear un equilibrio perfecto, los ingenieros dirigieron el caudal del Yangtze alrededor de ataguías. Una vez terminada la estructura de hormigón, instalaron las primeras turbinas. Se volaron las ataguías y el agua llegó por primera vez a las turbinas de la presa. En total, la presa costó 30.000 millones de dólares. Además de la generación de energía y el control de las inundaciones, otro beneficio es que ahora es más fácil navegar por el Yangtze río arriba. Con sus sinuosas curvas y niveles impredecibles, el río es navegable pero peligroso de atravesar. Por ello, la creación de la presa de las Tres Gargantas contribuye a aumentar los niveles de agua río arriba, permitiendo el paso seguro de barcos aún mayores. Para que los enormes barcos crucen la presa se utilizan una serie de esclusas y una característica muy especial, el mayor elevador de barcos del mundo. Esta máquina es capaz de transportar buques de hasta 3.000 toneladas a 110 metros de altura. En comparación con las esclusas que normalmente tardan hasta 4 horas, el ascensor lo hace en tan solo 30 minutos. Desde la construcción de estos pasos, la capacidad de carga del Yangtze se ha multiplicado hasta por 6. Mientras tanto, el coste del transporte marítimo ha seguido disminuyendo, lo que demuestra la importancia del proyecto como catalizador del crecimiento económico de la región.
Recientemente se ha anunciado que más de 23.000 buques atravesarán las tres gargantas en el primer semestre de 2023. Esto supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado. Otro efecto secundario es que al ostentar tantos récords se convirtió en una atracción turística. Hasta 10 millones de turistas en los últimos 5 años. Incluso tiene su propio mirador y sala de exposiciones donde los turistas pueden echar un breve vistazo a la construcción del proyecto. Hasta aquí todo esto suena muy bien, pero por supuesto hay muchos retos y problemas cuando se trata de construir una estructura de este tamaño y con un impacto tan grande. ¿Y cuáles son esos problemas? Incluso antes de que empezara la construcción, los promotores ya habían calculado que miles de ciudades, pueblos y aldeas quedarían parcial o totalmente sumergidos por el embalse. Por ello, 1,4 millones de personas tuvieron que trasladarse a terrenos más elevados. Aunque el gobierno ofreció indemnizaciones y ayudas para la reubicación, se denunció la mala calidad de las viviendas, faltas de servicios básicos y de infraestructuras adecuadas en las nuevas zonas de asentamiento. La gente tuvo que dejar atrás sus hogares, sus tierras de cultivo y sus comunidades. Otro punto al que hay que prestar atención es su tremendo y permanente efecto sobre el medio ambiente y la fauna que rodea el río Yangtze. Por ejemplo, desde su construcción, los corrimientos de tierra son habituales en la zona. Además, el río Yangtze es conocido por su riqueza en especies y biodiversidad, pero algunas de estas plantas y especies animales están ahora en peligro. Por ejemplo, la presa podría ser responsable de la extinción del delfín chino de río y el pez espátula chino, aunque el transporte marítimo también juega un papel aquí. Los críticos también han cuestionado la capacidad de las tres gargantas para evitar grandes inundaciones con las últimas lluvias monzónicas de 2020. El Yangtze registró una de las precipitaciones medias más altas en 60 años y las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río. Se denunciaron más de 150 muertes o desapariciones, lo que llevó a examinar más de cerca la eficacia del proyecto para prevenir tales catástrofes. Y hay algo más. A primera vista parece un lago tranquilo en un hermoso paisaje. Sin embargo, algo diferencia a este embalse de cualquier lago ordinario. Su existencia se debe exclusivamente a la colosal presa. Si ocurriera lo impensable y la presa se rompiera, las enormes cantidades de agua rugirían río abajo arrasando todo a su paso. Las consecuencias serían inimaginables, comunidades devastadas, vidas perdidas y un paisaje alterado para siempre. Un acontecimiento así pondría en peligro la vida de más de 400 millones de personas que viven en torno al río Yangtze. También amenazaría la existencia misma de grandes ciudades río abajo, como Wuhan y Shanghái, y resultaría catastrófico para la economía china. Por supuesto, los ingenieros son conscientes de ello y la presa se inspecciona periódicamente, pero aún así hubo preocupación al ver estas imágenes de satélite. Muestran una ligera distorsión en la forma de la megapresa, lo que llevó a poner en duda la integridad de la estructura. Incluso se citó en los medios a un hidrólogo germano-chino afirmando que se habían descubierto grietas y hormigón de baja calidad. Los medios de comunicación chinos enseguida desmintieron el rumor afirmando que las imágenes virales eran un error de algoritmo en Google Maps y que de hecho es cierto que la estructura se deforma ligeramente, pero no tanto como en las imágenes. La situación no es sencilla, no obstante cabe esperar que su seguridad sea una prioridad absoluta, especialmente para los promotores. En resumen, resulta evidente que el papel de esta presa va mucho más allá de su brillantez ingenieril. Tienen que contener las fuerzas de la naturaleza mientras exista el embalse que hay detrás. ¿Qué le depara el futuro a este proyecto? Aunque la capacidad máxima teórica de la central es de 22,5 gigavatios, en realidad solo genera el 45% de esa cantidad. Debido a los cambios estacionales del Yangtze, la fuerza del agua que fluye por las turbinas de las tres gargantas puede variar según la época del año. La presa de Itaipú, situada en la frontera entre Brasil y Paraguay, supera a veces a las tres gargantas. En el emplazamiento de la central se encontraba la mayor catarata del mundo en volumen, que quedó sumergida tras la construcción del embalse. Gracias a ello, el flujo de agua a través de Itaipú es mucho más consistente y fuerte. Para aumentar aún más la eficiencia de las tres gargantas, se valora el uso potencial de la inteligencia artificial para optimizar la capacidad de generación de energía. A partir de datos históricos sobre el caudal de Yangtze, los investigadores han utilizado algoritmos para predecir la generación de energía de la presa en una estación determinada. La conclusión es que estos modelos pueden ser utilizados por sus operadores para aumentar la eficiencia a largo plazo.
Otro plan futuro para las Tres Gargantas es la construcción de vías férreas de porteo, de manera que la carga de los barcos pudiera transferirse a trenes, en espera de ser transportada al otro lado de la presa y cargada en otro buque. Además de las esclusas para barcos y el ascensor ya existente, este futuro ferrocarril facilitaría aún más el tránsito de la carga a través de la presa. Con todos estos añadidos, la presa de las Tres Gargantas sigue siendo un símbolo de la ingeniería humana. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sus beneficios compensan sus consecuencias negativas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado, seguro que también te interesa el trasvase de 62.000 millones en China. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.